bien, pues vamos a empezar con esta segunda Digital Class sobre la elevación. Si no la habéis visto, os voy a dejar una tarjeta aquí arriba para que vayáis a ver la primera parte de la Digital Class sobre la elevación. Súper importante ver esa primero, porque si comprendéis perfectamente cómo se realizan ese tipo de elevaciones, vais a comprender lo que hoy os voy a explicar, ¿de acuerdo? Ya veréis que esa primera Digital Class es una Digital Class bastante intensa, con mucha chicha, donde os estoy dando un montón de contenido. Y ya os digo, si entendéis esa, vais a entender perfectamente lo que os voy a explicar hoy aquí mucho más brevemente, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que entender es que tenemos dos tipos de elevaciones. La elevación que se fundamenta en el plano recto y las elevaciones que se fundamentan o que podemos entender mediante los planos curvos de la cabeza, ¿de acuerdo? A través de esos trozos o fragmentos de la cabeza pues que hacen una forma curvada, pues uno que puede ir como del punto occipital al punto ápice, pues fijaros, toda esta parte de aquí es una parte curvada, ¿de acuerdo? De manera que tenemos esas dos formas de entender las elevaciones y esta primera es la que os digo, que os estoy explicando en el primer vídeo. Vamos a hacer un pequeño resumen de qué va esto, y es que son esas que están fundamentadas en los planos rectos, que pueden ser tanto horizontales, pueden ser planos verticales, incluso pueden ser planos diagonales, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí saldría todo lo que serían las elevaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando realizamos este tipo de elevaciones? La caída natural del cabello. La caída natural del cabello, vamos a simplificarlo utilizando un cubo, ¿de acuerdo? Y aquí es donde está la diferencia con lo que os vengo a explicar hoy. La cabeza evidentemente no es cuadrada, de manera que no podemos entenderla como un cubo con distintas caras, pero sí que nos va muy bien este cubo para entender qué es esto de la elevación, ¿de acuerdo? Y esto de la elevación, lo que consiste, lo primero que tenemos que entender es que la caída del cabello natural es lo que nos está marcando los 0 grados, ¿vale? Imaginémonos que este cordoncito de aquí es un cabello y por la fuerza de la gravedad este cabello cae. Estos son los 0 grados. Si cortáramos aquí estaríamos haciendo un corte a peso, un corte recto. Totalmente lo contrario, 180 grados es la elevación máxima, ¿de acuerdo? De aquí ya no podemos pasar. Y en medio, 90 grados, 45, 135. Fijaros que lo estamos viendo sobre un plano vertical, pero también lo podríamos ver sobre un plano horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos aquí un cabello que imaginémonos estaría en el punto ápice de la cabeza, ¿de acuerdo? Este punto que os comentaba aquí, y cae hacia adelante, hacia la zona del flequillo, estos serían sus 0 grados. ¿Cómo sabemos hacia dónde cae? Muy sencillo, por la implantación natural del cabello. Todos tenemos una implantación que va en un sentido y el sentido completamente contrario, ¿de acuerdo? Pues serían los 180 grados. De manera que estos serían los 0 grados. Fijaros, ya tenemos la manera de verlo en un plano vertical y en un plano horizontal, ¿de acuerdo? Bien, como os comentaba, también tenemos evidentemente planos diagonales. En el cubo no los tenemos, pero en la cabeza sí que los podemos encontrar. Por ejemplo, aquí en la zona de curvatura pasamos de un plano horizontal a un plano vertical a través de un plano en diagonal, ¿de acuerdo? De manera que también los podríamos encontrar en la cabeza, ¿vale? Por eso es tan importante que no entendamos la cabeza como un cubo, sino como una forma redondeada, de manera que tenemos los 0 grados que estarían aquí o podrían estar aquí, y en medio de cada uno de estos vamos a encontrar los 90 grados, ¿de acuerdo? Que es el ángulo perpendicular respecto a nuestro plano, ¿vale? Y aquí pues un montón de elevaciones, la elevación de 45, la elevación de 135, incluso la de 180, ¿vale? Y aquí igual, 45, 90, 135 y 180. Y en este exactamente lo mismo, 0, 45, 90, 135 y 180, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabemos en qué posición está cada una de ellas? Porque dices, uy, pero ¿cuál es esta? ¿La de 45 o es esta? Pues muy sencillo, la que está más cerca del 0. ¿Por qué? Porque a medida que vamos elevando ese cabello, vamos graduando, ¿de acuerdo? De 0 a 180. Bien, esto es el resumen de la primera parte, muy resumido realmente. Pero hoy nos vamos a olvidar completamente de esto. Sí que tenemos que tener en cuenta que existe, porque estos son bases de geometría, de manera que
si queremos entender la segunda parte o lo que os voy a explicar hoy, tenemos que entender esta primera parte, pero vamos a olvidarnos de esta metodología, de esta manera de elevar el cabello. Habrá quien diga, Álvaro se está volviendo loco, que nos va a explicar ahora, es una locura esto que nos está contando, pero ya veréis que es muy sencillo y tiene sentido, ¿de acuerdo? Bien, como os comentaba, hay dos maneras de hacer elevaciones. Vamos a focalizarnos en esta segunda, en esta que se basa en la forma de la cabeza, ¿de acuerdo? En esa forma curvada de la cabeza. Y fijaros, esto lo podemos entender como un problema o como una dificultad a la hora de realizar un corte, ya que la cabeza no es cuadrada y tenemos que irnos fijando cada vez en la elevación o en el plano que estamos haciendo, pero si utilizamos la curvatura de la cabeza para crear la forma que nosotros queramos, nos va a ser mucho más sencillo en el día a día. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la primera parte de las elevaciones está mal o no sirve? No. Eso nos sirve para hacer cortes muy precisos, muy gráficos, o incluso cortes que no sean tan precisos y tan gráficos. También nos podemos basar en esa forma de elevar. Pero para nuestro día a día y cuando queremos agilizar el trabajo, nos va muy bien entender esta segunda forma de realizar las elevaciones. Así que vamos allá. Muy bien, pues vamos a ver de qué trata esta segunda parte, esta segunda manera de entender las elevaciones. Bien, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre, ¿de acuerdo? Para entenderlo, fijaros que hemos dicho que la primera parte de las elevaciones, estamos hablando sobre las elevaciones que se basaban en el plano recto, y en este caso vamos a hablar sobre un concepto diferente. Vamos a hablar sobre las elevaciones horizontales, verticales y diagonales. ¿Y por qué le vamos a poner este nombre? Es un nombre además que es súper genérico, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Pues muy bien, porque cuando estamos elevando, y acordaros que en esta segunda parte de las elevaciones no nos basamos en el plano recto, sino en los planos curvos, cuando estamos elevando sobre un plano curvado, ¿cuál es el problema o cuál es la diferencia, mejor dicho, con la primera parte de las elevaciones? Pues que evidentemente ese plano no es recto, tiene una forma curva, ¿de acuerdo? ¿Forma curva cuál podría ser? Pues por ejemplo la que va del punto occipital al nacimiento del cabello, ¿de acuerdo? Hace una forma ligeramente curvada. O la que va desde el punto occipital al punto ápice, ¿de acuerdo? Si nos basáramos solo en la primera forma de elevar, deberíamos entender que esta está mal. ¿Por qué? Porque yo puedo realizar una elevación en horizontal en todo este plano curvo que tengo aquí. ¿Eso quiere decir que esté mal? No, no está mal. Lo más importante es que cuando nosotros realizamos una elevación, sepamos perfectamente cuál va a ser el resultado que nos va a quedar. Si nosotros sabemos el resultado que va a quedar y al cortar nos queda ese resultado, lo estamos haciendo bien. Lo importante no es seguir una metodología en concreto, sino que el movimiento que nosotros esté haciendo nos dé ese resultado que nosotros deseamos. Si eso es así, lo estáis haciendo bien, ¿de acuerdo? Que nadie os diga, eso está mal hecho, porque si tú sabes que haciendo un movimiento y un corte según el ángulo que estés cogiendo te va a quedar ese resultado y al hacerlo te queda, perfecto, lo estás haciendo bien, o sea, estás siguiendo tu propia metodología, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser explicar esta manera de hacerlo, le vamos a poner un nombre, ya os digo, elevaciones horizontales, verticales y diagonales, y se llaman así porque no podemos decir que este cabello de aquí esté a 90 grados. Este de aquí sí lo estaría, ¿de acuerdo? Estaríamos en un plano recto, este cabello de aquí estaría a 90 grados, pero fijaros, este cabello de aquí no está a 90 grados. Por lo tanto, no podemos decir que esto sea una elevación de 90 grados, porque a medida que vamos subiendo, la angulación de ese cabello va cambiando. Entonces, para explicarle y para ponerle un nombre a esto, vamos a decir que se llaman así: horizontal, vertical y diagonal. Muy bien, vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto mejor. Imaginaros que yo quiero realizar un corte escalado en la zona del occipital, ¿de acuerdo? Esta parte que va desde el punto occipital hasta el nacimiento del cabello. Yo quiero que todo este cabello que hay aquí tenga una forma escalada, una degradación, pero que no sea muy fuerte, ¿de acuerdo? Sino que sea una degradación pues más bien suave. ¿Qué podría hacer basándome en este tipo de elevaciones? Pues, por ejemplo, podría hacer una elevación en horizontal, ¿de acuerdo? Podría elevar horizontalmente el cabello y cortar con un ángulo de corte de 90 grados, ¿de acuerdo? Aquí sí que son 90 grados, porque fijaros,
todo el cabello está completamente paralelo y aquí se está formando este ángulo de 90 grados. Pero esto es el ángulo de corte, no confundamos el ángulo de corte con la elevación del cabello, ¿de acuerdo? Bien, estamos diciendo que la elevación es horizontal porque evidentemente tiene una forma horizontal, ¿de acuerdo? Es interesante que a la hora de realizar este tipo de elevaciones tomemos como referencia ya no el plano recto, sino el suelo. Y el suelo está en horizontal, de manera que esta elevación sería una elevación horizontal, al igual que si estuviese así sería una elevación vertical, y si estuviese así o así sería una elevación diagonal, ¿vale? Muy bien. Olvidémonos de esto por un momento. Y fijaros, ¿qué estamos consiguiendo aquí con esta elevación en horizontal? Pues bien, simplemente haciendo esta elevación horizontal, nosotros ya estamos dejando este cabello de aquí abajo más largo que este de aquí arriba. ¿Por qué? Pues porque evidentemente este cabello, al hacer esta forma a la cabeza, al hacer esta forma hundida, está quedando mucho más lejos del corte. Y esta parte de aquí, al estar la cabeza mucho más salida, más sobresaliente, al hacer esta forma curva, está quedando mucho más cerca del corte que este de aquí. Por lo tanto, ya estamos dejando este cabello de aquí más largo que este de aquí arriba. Pero es que además a eso le tenemos que sumar la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y esos dos factores son los que van a hacer o los que van a definir la diferencia de largura que va a haber entre este cabello de aquí y este cabello de aquí cuando caigan, ¿de acuerdo? Este cuando caiga caerá a una largura X y cuando este de aquí caiga caerá a una largura X, ¿de acuerdo? Una largura que vendrá determinada por esos dos factores. De manera que fijaros, al hacer nosotros este tipo de elevaciones ya tenemos o ya entendemos el por qué va a quedar uno más largo que otro y cuánto más largo. Aquí podríamos hacer un cambio dentro de esto. Si quisiéramos acentuar un poco más esa degradación, podríamos hacer dos cosas. Podríamos o elevar más el cabello y hacer una elevación en diagonal, o lo podríamos combinar con el ángulo de corte. ¿De acuerdo? Podríamos combinarlo con el ángulo de corte y en lugar de hacer un corte a 90 grados, podríamos hacer un corte a 45 grados exterior, de manera que este cabello de aquí quedaría muchísimo más corto que este de aquí y esa degradación se acentuaría aún más. Hoy no vamos a hablar sobre los ángulos de corte, ¿de acuerdo? Hoy estamos hablando sobre las elevaciones, no os preocupéis que más adelante haré otro vídeo hablando sobre qué es esto del ángulo de corte, pero para que entendáis que combinando estos dos factores podemos hacer infinidad de diferentes combinaciones, de escalados, de zonas de peso, y eso es lo interesante de la teoría del corte. Muy bien, vamos a seguir poniendo ejemplos para entender esta metodología de horizontal, vertical y diagonal. Muy bien, y en este caso vamos a poner el ejemplo de qué pasaría haciendo exactamente la misma elevación, esa elevación en horizontal, pero en lugar de hacerla en la parte del occipital, la hiciéramos en la parte del parietal, ¿de acuerdo? Esa parte que está determinada entre el punto ápice y el punto occipital, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí decíamos que estábamos haciéndolo desde el nacimiento hasta el punto occipital, aquí desde el punto occipital hasta el punto ápice. Y fijaros, si yo hago esta elevación en horizontal, aquí va a cambiar absolutamente todo, ¿de acuerdo? Fijaros que el movimiento que estoy haciendo, es decir, esta elevación es una elevación en horizontal y el ángulo de corte sigue siendo de 90 grados. Pero ¿por qué el efecto va a ser totalmente distinto? Por la forma de la cabeza. Fijaros que aquí teníamos la parte más sobresaliente en el punto occipital y aquí la parte más hundida en el punto del nacimiento del cabello. Pero este punto, que era el más largo, es el que estaba abajo. Ahora está arriba. Fijaros que la cabeza curva de esta manera y luego se retrae al contrario. ¿Y esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar peso. De la otra manera nos estaba generando un escalado. Ahora cuando estos cabellos caigan, este caiga aquí y este caiga, va a caer
este de arriba va a caer muchísimo más cerca de este de abajo. ¿Y por qué? Estamos haciendo exactamente el mismo movimiento y la misma elevación y el mismo ángulo de dedos. Pues porque la cabeza, al ir curvándose hacia adentro, está dejando cabellos cada vez más largos. Acordaros, aquí la parte de arriba eran cada vez más cortos porque el punto occipital es el que más sobresale, por lo tanto es el que está más cerca del corte que estamos realizando, pero aquí está pasando al contrario. Y fijaros que desde el punto de curvatura, que está más o menos por aquí, hasta aquí, cada vez van a haber más cabellos juntos, de manera que cuando dejemos caer estos dos cabellos, aquí nos va a dar una zona de peso. ¿Cómo podríamos cambiar esto o cómo lo podríamos modificar para que no nos dé un peso tan exagerado, un peso tan duro, un peso tan fuerte? Porque esto lo que va a hacer va a ser dejarnos una marca. Realmente cuando el cabello caiga vamos a ver una zona con muchísimo cabello, y si lo combinamos con la elevación que estamos haciendo aquí abajo, vamos a ver una zona bastante degradada y de repente un corte. Bien, ¿cómo podríamos suavizar esa línea? Pues podríamos hacer un ángulo de corte en lugar de 90 grados, pues de 45 grados, ¿de acuerdo? Quitaríamos esto de aquí y aquí lo que conseguiríamos sería suavizar un poquito esa línea de peso, ¿de acuerdo? Porque ya estaríamos haciendo que este cabello de aquí arriba fuera más corto, ¿vale? Estaríamos suavizando. Otra manera de hacerlo, ¿cuál sería? Pues en lugar de hacer una elevación en horizontal, utilizaríamos las elevaciones en diagonal. Vamos a ver cómo realizaríamos una elevación en diagonal, en esta parte de aquí. Vamos a borrar todo esto, que no sea tan lioso. Muy bien, ¿cómo realizaríamos una elevación en diagonal en la parte del parietal? Pues fijaros, si la horizontal era así y la vertical era así, pues realizaríamos esta de aquí. ¿De acuerdo? Seguiríamos haciendo un ángulo de corte de 90 grados, pero ya estaríamos suavizando muchísimo más el corte, ¿de acuerdo? No estaríamos realizando o no nos estaría quedando esa zona de peso cuando cayeran los dos cabellos, sino que quedaría mucho más suavizado, justamente porque este cabello de aquí ya quedaría un poquito más corto, ¿vale? Tenemos esas dos maneras de hacerlo. O seguimos haciendo una elevación en horizontal y cambiamos nuestro ángulo de corte, que hoy ya os he dicho que no voy a hablar de esto, o elevamos el cabello un poquito más hasta conseguir una elevación en diagonal, ¿de acuerdo? Bien, ya vais viendo elevaciones en horizontal, elevaciones en diagonal. Vamos a ver ahora cómo nos funcionaría hacer una elevación completamente en vertical. Muy bien, elevaciones verticales, y seguimos hablando de lo mismo. No podemos decirle que sería una elevación de 180 grados, ya que si yo quiero hacer una elevación en vertical en todo el contorno de la cabeza, ahora lo estamos viendo de manera frontal, si quiero hacer una elevación vertical, ¿de acuerdo? Lo que voy a tener que hacer es esto así y esto así, más o menos, ¿vale? Pero fijaros, aquí sí que estaría este cabello a 180 grados, porque sería totalmente el contrario de la caída natural del cabello. Pero aquí ya no estaría a 180 grados. Y aquí todavía menos, esto serían 90 grados, ¿de acuerdo? De manera que aquí hay todo un rango de elevaciones que nos hace que no podamos decir que esto es una elevación a 180 grados, ¿de acuerdo? De manera que le vamos a llamar elevación vertical. Y esta elevación vertical, ¿a qué va a responder su forma? Pues igual que antes, a la forma de la cabeza, ¿de acuerdo? Los cabellos que estén más cerca del corte que estamos realizando van a quedar más cortos, por ende, el del punto ápice va a quedar mucho más corto, este de aquí arriba, y estos de aquí abajo van a quedar mucho más largos, de manera que cuando todo este cabello caiga, vamos a conseguir un escalado bastante intenso. ¿Cuánto de intensidad va a tener este escalado? Pues la forma de la cabeza, justamente, ¿de acuerdo? Fijaros, este cabello caerá súper largo, este de aquí arriba va a caer un poquito más corto y este de aquí arriba caerá bastante más corto, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a conseguir ese escalado.
Bien, resumidas cuentas, estas son las elevaciones verticales, horizontales y diagonales. Muy bien, pues hasta aquí la Digital Class de hoy, esta Digital Class sobre la elevación, la segunda parte de la elevación. Si hay algo que no se ha entendido, que no he terminado de explicarme correctamente, no os preocupéis.